Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Yo soy Liz. y aquí estamos de regreso con un tema que nace en nuestro corazón por querer dejar en nuestro hijo algunos principios, algunas ideas que no solo es grabarlas, sino que hemos tratado de irlas moldeando en él a través de los años y queremos seguirlo haciendo. Y tratar de animar a papás que nos escuchan o personas que están pensando en algún momento de sus vidas tener hijos, el animarse a considerar que, que hay cosas fundamentales que necesitamos dejar en nuestros hijos, en sus corazones, para poder afrontar la vida y para poder caminar en medio de los tiempos que vivimos, ya sean considerados buenos o malos, pero poder caminar de forma diferente a lo que nosotros pudimos como papás. Entonces, es lo que queremos platicar el día de hoy. Creo que cada uno trae unos 3. Sí, ¿Cuántos traes tú? pues me pediste 3 en especial. No Ok. busqué más. Seguramente hay más, pero me enfoqué en los 3 más importantes, según yo creo. Ok, entonces empiezo yo, si no tienes problema. Ujú. El primero está basado en Eclesiastés 12. Dice, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y termina diciendo, tararán, en versículo 13, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Y mi deseo para mi hijo es que conozca a su creador, que se acuerde de él, que lo busque y que sin importar que esté viviendo no lo olvide. En la tarde platicaba con mi esposa mientras estaba yo meditando en lo que iba a platicar hoy, que este tema quisiera dejarlo claro en el sentido de que podemos tener una relación con Dios sin depender de una relación con una iglesia en específico. Y suena un poco controversial, pero mi punto es, va a haber personas que puedan fallar, va a haber ministerios que puedan fallar, va a haber entornos y ambientes donde no te vas a sentir a gusto, pero eso no limita nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios no es mi relación con la iglesia, aunque la relación con la iglesia es importante y lo tengo muy claro. Pero yo quiero cultivar en mi hijo que él tenga un corazón que sepa buscar a Dios, que sepa amarlo y que sin importar dónde esté, si de repente tiene que cambiar de ciudad, cambiar de entorno, llegar a gente nueva, a un ambiente nuevo, a una iglesia nueva, que él pueda saber que sin importar qué esté pasando, él puede seguir teniendo su relación con Dios y que Dios no lo va a dejar, que Dios no le va a fallar, que Dios no lo va a olvidar y que pueda seguir caminando en eso, en ser consciente de que hay un creador que lo escogió y que lo sigue afirmando y animando. Y también esto surge por un tema de, a veces generamos nuestra identidad en el ministerio de la iglesia, los que alguna vez hemos llegado a servir, y por alguna razón puedes llegar a perder eso. Y eso puede implicar incluso perder a algunas personas que considerabas amigos, pero recuerda que eso no es el fin de tu vida y eso no es el fin de cómo Dios quiere usarte y de cómo Dios se quiere revelar a través de tu vida. Puedes seguir buscándolo y Él va a sanar las heridas, Él va a traer nuevas fuerzas, Él va a enderezar las rodillas y puedes seguir caminando en un área diferente, haciendo cosas distintas, pero poder vivir con un corazón que le busca y que desea agradarle en todo, aunque tal vez ya no esté involucrado en un ministerio o en una iglesia de forma tan activa como llegó a estarlo un tiempo. Uh-huh. Eso, eso sería mi primer punto. ¿Hay algo que quieras agregar de eso? Pues respecto a lo que dice mi esposo, que también platicábamos en la tarde, respecto a
al ministerio y al tema de nuestra relación con Dios, creo que yo lo aterrizo a mi mente viene principalmente como antes, cuando era más chavita, pensaba o me decía mucho a mi mamá el aspecto de que que la salvación es personal, ¿no? Y no recuerdo bien de dónde salió este tema, pero traigo muy bien en mi cabeza que tu salvación no depende de tu mamá o de cuánto o cuán fiel es ella, sino que es personal, ¿no? Entonces siempre me llevaban a este punto de, la relación con Dios no se hereda, ¿no? No se hereda, tú tienes es algo muy personal, entonces creo que tiene mucho que ver en el tema que tú estás diciendo, porque al final de cuentas creo que el servir es parte de ser una iglesia, es un llamado que Dios nos hace, porque al final de cuentas el servir es un llamado, no es como como que vas a ser que puedes estar en todos lados, pero no necesariamente es un llamado de Dios. Entonces sí creo que es muy importante tener mucho esto en mente. Si estoy sirviendo aquí es porque creo que Dios a través de su palabra me ha llamado a hacer esto, ¿no? Y no nada más supliendo necesidades que, bueno, a veces se toma como, se necesita esto, pues lo hago, ¿no? Usamos hacerlo todo y nos volvemos en máquinas trabajadoras, en hormigas trabajadoras constantemente sin mucha conciencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener claro esto. Si Dios me está llamando a un ministerio es porque Dios me llama, y si Dios me dice que se acaba, ¿no? Entonces, como que saber escuchar y estar atentos a la voz de Dios. Y el otro tema en el hecho de que, pues, como tú decías, si esto se acaba, no es todo, Dios nos está llamando a algo nuevo. Y algo que le decía yo a mi esposo, el hecho de, en cuanto nosotros vivimos, bueno, más bien nosotros vivimos una situación similar, y para nosotros fue muy claro, ¿no? Creemos que ya no es tiempo aquí, creemos que Dios nos está llamando a estar haciendo otra cosa, en específico nuestra familia, nuestro hijo, estar más atentos y desligarnos un poquito del servicio del ministerio que nos ocupaba cada domingo. Y bueno, pues esto creo que fue bueno, o sea, al final de cuentas Dios sabe cómo pasa todo, y lo que yo le decía a mi esposo, creo que en el ministerio pues se crean relaciones y es sano porque ser parte de la iglesia, pero creo que algo que no teníamos muy consciente era que necesitamos cultivar relaciones, y creo que nosotros de algún otro modo sentíamos que teníamos una relación al estar en contacto con personas constantemente, ¿no? Y conocíamos personas y demás y todo, ¿no? Pero al momento en que dejamos de servir, pues algo pasa, que ya no se siente esta cercanía. Que muchas relaciones se rompieron, ¿no? Ajá, como que ya no había esta cercanía, como que algo pasó, y así como que sí nos sacó onda, porque fue como que, a ver, ¿qué pasó? Ya no somos amigos, ya esto, ya lo otro. Raro, pero creo que es el tema, ¿no? Estamos como maquinitas haciendo todo, y sí hay un hola, un adiós, pero no hay una relación, no se ha cultivado una relación, y creo que también esto es sano dentro de la iglesia. Creo que no el hecho de que estés ahí todo el tiempo significa que estás teniendo comunión con la iglesia, y creo que tener comunión es muy importante. Claro, es salir del entorno de iglesia y traspasar esas relaciones a algo más, ¿no? O sea, no simplemente que sí, que platicas, que sí se ven, que sí se ríen mientras están en iglesia, pero una vez que acaba eso, entre semana no hay interacción, no hay conversaciones, no hay absolutamente nada, ¿no? Y ahorita con lo que estabas diciendo, creo que también es bueno, porque tú y yo lo vivimos durante estos últimos 2 años, el de repente sentir como esa presión de debería de cambiar de iglesia, debería de moverme a otro lugar, o qué tal si tengo que cambiar de ciudad, qué va a pasar. Y lo digo por el tema de estar tan arraigados a una comunidad de fe, como es una iglesia, que de repente no sabes qué va a pasar si Dios te dice,
vete a otra iglesia o vete a otra ciudad. Y creo que más de una vez lo llevamos a platicar y nos daba entre emoción y miedo el, órale, y si Dios nos dice que nos movamos de ciudad o que nos movamos de estado o de país o que simplemente nos movamos de iglesia, entonces creo que el entender que Dios, que nuestra relación con Dios es fundamental en el sentido de es entre yo y Él. Y todo lo demás aporta o quita esa relación, pero la esencialidad es mi relación con Él, ¿no? Y entender y tener eso claro, creo que quita mucho peso a lo que decías, a que de repente Dios diga, cambia esto. Y puede doler en un momento, pero Dios está viendo un panorama mucho mayor, que actualmente con cómo es Demir, creo que sería muy difícil estar sirviendo con la intensidad que servíamos, con los miedos y algunos temas de rechazo a ciertas actividades que él está teniendo, ¿no? O sea, no podríamos estar como estamos, como estábamos hace 2 años, con el hijo que tenemos hoy en día, por el tipo de necesidades que tiene. Y también yo creo que es sano, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas lo veíamos en otros casos de mucho servicio, pero poca atención a los hijos, y eso no me cuadraba, o sea, ese de plano no me cuadra, no podemos estar tan enfocados en servir aquí cuando estamos descuidando una parte esencial, ¿no? Y tal vez, no sé, yo creo que dependiendo de la personalidad o no sé, pero creo que es muy importante balancear eso, ¿no? ¿Qué tanto realmente estamos dedicando en un domingo obviamente a ir y adorar y estar como iglesia y servir, o estar de full todo el tiempo sirviendo y no cuidando lo esencial, ¿no? Que es nuestra familia. Creo que eso sí no. Y creo que fue bueno, ¿no? Solo en este tema que tú estás mencionando, lo esencial para nosotros es el Señor, ¿no? Puede pasar lo que sea alrededor, pero lo esencial es, porque al final de cuentas, en nuestro caso, bueno, yo en mi caso creo que al día de hoy Dios ha cambiado muchas cosas que probablemente en mi mente pues tienen lógica y razón, pero Dios no me está llamando a tener la razón, simplemente me está llamando a tener amor, misericordia, amar, perdonar, servir, en lo que Dios me quiere hoy, ¿no? A muchas cosas, yo creo que a movernos a piedad, pues moviendo mi corazón a algo distinto y no meramente a moverme de iglesia, pero esperando o sea, siempre esperando y atentos a lo que Dios está, hacia dónde se está moviendo, ¿no? Hacia dónde nos está llamando, y creo que eso es esencial, como tú dices, tal vez hoy, a pesar de todo lo que pudimos haber sentido en el momento, Dios nos estuvo indicando, ¿no? Espera, quédate, y no hemos visto otra señal más que permanece, claro. Sé fiel, y creo que Dios ha sido muy claro, por lo menos hasta el día de hoy, en qué estamos, ¿no? Y cómo estamos caminando en diferentes áreas. Y hay una dinámica que, porque pues esto suena muy bien dicho, pero en el vivirlo, en el mostrarle a Demir cómo es esto de buscar a tu creador, de realmente estar siendo intencional en tu relación con Dios, esto que haces tú con él en las tardes, en el tiempo de snack, que tienen su snack mientras tú lees tu Biblia, y de repente él elogia sus libros y cuando acaban te sientas a leer historias específicas de la Biblia o temas específicos más relacionados a cultivar en él un deseo de buscar a Dios. Eso está chidísimo, porque es una parte que yo no puedo tener con él por tiempo, pero creo que es lo mismo, no nada más es decirle tienes que hacer esto, sino es que él nos vea ahí, estar delante de Dios, estar a veces orando, a veces llorando, pero buscando el rostro de Dios para saber qué sigue y hacia dónde nos tenemos que mover y de qué manera. Y él lo ha aprendido algunas cosas chido, o sea, en sus oraciones en la noche antes de dormir es muy natural él. De repente hasta se encuentra preguntándole a Jesús, y Jesús, ¿por qué es que en esta película pasó esto? O sea, como que él entiende una relación con Dios de cercanía,
más que Mm, de no más hacer peticiones. Y eso está ujú, muy chido porque ujú, es parte de buscar a Dios. No, no tienes un amigo nomás para que te haga favores. Tienes un amigo para convivir con él, para escuchar, para atender, para que te escuche, para que te aguante. ujú. Y a final de Y lo cuentas, aguantes. Ah. y a final de cuentas creo que si tienes una correcta relación con Dios, Dios va a enderezar y creo que a día de hoy de alguna manera estamos buscando volver a integrarnos a cierta dinámica de iglesia que dejamos durante un par de añitos y poco a poco como redescubriendo el gozo de volver a formar parte de una comunidad, pero fueron años de caminar solos muchas cosas, solamente tú y yo y Dios y Demir, pues, que ahí estaba en las conversaciones y Sí. todo. Y al final creo que no pudo haber mejor consejo o algo que cambiara lo que sentíamos en ese momento hasta que Dios trató y sanó y restauró, porque fue muy, muy personal, creo que tanto tú con el Señor y como yo, y Él a sus tiempos nos ha llevado pues a eso, ¿no? En diferentes áreas, no solo en iglesia, sino en familia y demás, Ujú, de pues eso, lo que Dios nos está llamando a hacer, que de otra manera nosotros no daríamos esos pasos o no responderíamos de ese modo de no ser porque Dios lo ha movido en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y ujú, cada día para formarnos más al carácter de Dios, pues a seguir su ejemplo, ¿no? Y no somos perfectos, no lo llegaremos a hacer, pero sí buscamos, y gracias a Dios, Él ha hecho cambios en nosotros, ¿no? ujú. Exacto. Ok, Vas, entonces puedes resumir tu punto. aprende a buscar a Dios y a tener una correcta relación con Dios, aunque tu entorno no te favorezca y no te anime a hacerlo, y aunque tu, tu comunidad de fe te falle o no te apoye a hacer algo que tú estás convencido que Dios te está llamando, porque Dios va a poner el tiempo correcto. Pero busca el rostro de Dios todo el tiempo, porque ahí es donde vas a encontrar ¿Tu guía? tu guía. Ok. Yo pues como primer punto me vino a la mente este versículo de Salmos 120, 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Se me vino porque siempre y constantemente le digo a Demir que, pues eso, ¿no? Que lo amo mucho y que siempre voy a estar con él. Y me encuentro en ¿cómo se dice? En mi limitación de saber qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar si un día no estoy con él, ¿no? Si un día por cual razón que sea, enfermedad o lo que sea, no llegase yo a estar, quiero que él tenga muy claro que Dios siempre va a estar con él, que nunca va a estar solo. Uh-huh. Y y llevándolo al entendimiento de que Dios te ama más que yo y Dios cuida mejor de ti que de lo que yo lo hago. Papi y yo te amamos mucho, pero Dios te ama más. Uh-huh. Entonces, como que esa es una de las cosas que quiero que él tenga muy claro. Dios siempre va a estar contigo todo el tiempo. Y como que hacerlo tan real en su vida, de saberse visto, escuchado y en una comunión constante con él en el día a día. Y creo que eso es lo que me gustaría que él tenga en mente. Y creo que no solo se limita a eso, ¿no? Sino un cambio de ciudad por estudios o, o cambio de ciudad por trabajo, no sé. Cuando se case. Cuando se case es diferente porque ya hay una relación más. Bueno, Pero si tiene que sí, mudarse solo en algún momento, exacto, solo, aunque solo, solo. nosotros estemos disponibles para él, No vamos a no va estar a ser lo cerca, mismo que sí, estar exacto, cerca. eso también lo pensé. Ah, un amigo tiene
su hija se casó con un veracruzano y se fue y se mudó para allá, y a los pocos meses su hijo menor se fue para Veracruz con una oportunidad de trabajo allá de aprender temas de grabación y demás. Y en algún momento platicando con él, me decía que es bien curioso cómo un día estás orando por sus miedos, por sus luchas, porque le tienen miedo a la oscuridad, y al otro estás orando porque están empezando relaciones, porque ya tiene un hijo, o sea, ya son abuelos ellos, entonces, cómo cambian las oraciones y los tienen a lo lejos, ¿no? Entonces confían en todo lo que depositaron durante 20 años, ponle el tiempo que quieras, y de repente tienes que confiar en que Dios los cuida mejor que tú y que Dios los estuvo cuidando todo el tiempo que estuvieron contigo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, Demir tiene 4 años, está muy lejos eso. Esperemos. Lo multiplico por 2 y siento que ya se me va, o sea. Pero pues sí, o sea, creo que es bueno dejar en él esta conciencia de, aunque no estemos cerca, tienes un Dios que está ahí contigo. Y creo que durante un tiempo que empezó a tener muchos miedos a la oscuridad, ¿te acuerdas? Un león que le tejiste ahí de macramé, lo agarré como símbolo para que él entendiera que el león de la tribu de Judá, que es Jesús, estaba ahí en su cuarto con él y lo estaba cuidando. Y no a un modo de santo, simplemente le contaba historias, y dentro de esas historias aparecía este león y se lo señalaba a él como para que él fuera consciente de Jesús sí está conmigo aquí, aunque yo no lo estoy viendo. Ujú. ¿No? Está chido. Sí, le quedó muy claro esto de el león. Ujú, a El león de la fecha, tribu ¿no? de Judá, sí. Ok. Creo que quedó claro, no sé si quieras Ujú. resumirlo. No, que Dios siempre va a estar con él. Eso. Chido. Mi siguiente punto sería sobre aprender a disfrutar cada etapa o tener contentamiento en cada etapa de la vida. Primera Timoteo 6, del 6 al 11 dice: pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y aquí es muy específico el tema del dinero, pero hemos visto hombres perderse en poder, en deseos, concupiscencias, le llama la Biblia, pero son deseos muy, muy carnales en este sentido. Y pues lo hemos tenido que vivir, ¿no? Hace un par de años, casi todo nuestro background fuerte viene de un par de años para acá, perdimos todo, ¿no? Y fue la primera vez que llegamos a la colonia donde vivimos actualmente. Mi esposa me dice, yo no quiero vivir aquí. Pero ha sido tener contentamiento y aprender a tener contentamiento y cambiar el mindset que traemos y entender, ok, Dios nos está poniendo de este lado. Y ha sido una bendición esta casa, más allá de por las personas que nos la rentan y el amor que nos mostraron en una situación muy vulnerable, sino porque tú tienes todo a la mano, ¿no? Sí. O sea, tienes de todo cerca. Y Demir ni se diga, o sea, tiene un patio enorme donde aprendió a andar en bici de balance, pues. Pero, o sea, han sido tantas cosas que en el desánimo de haber perdido todo y de repente llegar aquí, de repente como que fue un golpe, ¿no? Y fue aprender a vivir de forma diferente. Y creo que
un año que tuvimos todo a nuestro alcance, realmente nunca disfrutamos como hemos disfrutado es sorprendente este cómo vivimos ese tiempo y hoy que vivimos muy, muy diferente a como vivíamos, es como pensamos y decimos, pues, ¿qué nos pasaba? ¿Por qué no estábamos disfrutando la vida? ¿Por qué sentía que estábamos gastando más de lo que gastamos hoy y disfrutando menos? Claro. Es ahí con las comodidades que teníamos de cierto modo por un tiempo, porque no fue tanto tampoco, pero el tiempo que lo tuvimos no fue realmente disfrutable. Creo que al día de hoy disfrutamos más lo que tenemos y Dios ha cambiado nuestro corazón y también Dios nos dio un lienzo en blanco o me dio un lienzo en blanco para estar haciendo cosas que me gustan y que aquí las he podido hacer, que Demi ha podido crecer de una forma distinta, pero disfrutando todo, ¿no? Disfrutando el día a día aquí, en familia, y siempre pues presentes, ¿no? O sea, estando en cada una de sus etapas, desde pequeñito hasta ahora. Le emociona ir a hacer la compra contigo, esas cosas. Le gusta salir a hacer la compra, las chacharitas, o sea, todo el tipo, las actividades que hacemos aquí, ni siquiera nos tenemos que mover muy lejos. Y hoy disfrutamos mucho y estamos muy agradecidos con Dios por traer esto nuevo que no veíamos y que es mucho mejor. Y creo que el camino que Dios tiene siempre para nosotros es mucho mejor que el que nosotros habíamos, o la expectativa que nosotros teníamos en la vida, ¿no? Cañón. Y de no ser por Él, la verdad es que también muchas cosas en nuestro corazón no cambiarían o no veríamos más allá de lo que hoy podemos ver y no habríamos podido ver y experimentar el poder de Dios y la mano de Dios obrando a favor de nosotros, ¿no? Y ver cómo Dios ha estado con nosotros caminando en los tiempos más duros y difíciles, Dios ha estado con nosotros. Y fue bien bonito, ¿te acuerdas la primera semana aquí, que fue una semana antes de Navidad? Uh-huh. Y toda esa semana nos trajeron comida, pero creo que lo que... Y fue la iglesia, personas de la iglesia que nos trajeron comida. Ajá. Creo que de las cosas que más movió nuestro corazón es que o sea, nos vinimos con lo que cabía en un coche un poco más pequeño que un Chevy. No traíamos nada. Y ropa, la cuna de mi hijo. Sí, por eso, pero, o sea, es lo que cabía en un Chevy, no ni siquiera una camioneta. Sí, claro, y aparte era ropa poquita, o sea, no era mucho. No, era diciembre, no teníamos ni cobijas. Solo las de mi hijo. Y el 24 de diciembre, las personas que se pusieron de acuerdo para traernos comida ese día, no solo trajeron comida, trajeron un arbolito, ¿te acuerdas? Un arbolito chiquito. Pequeño, con esferitas. Decoración para el arbolito. Y de repente este tema de contentamiento. Y el arbolito tenía venía un letrerito que decía Jesus is the gift. Pues Jesús es el regalo y fue como muy consolador para nosotros. Sí, y este contentamiento, lo que yo he aprendido en estos años es que si estoy atento a la voz de Dios, el contentamiento no tengo que forzarlo. El contentamiento Él me lo va a dar, pero tengo que estar atento a las señales. Y esa Navidad fue de las más bonitas que tuvimos porque al día siguiente nos trajeron roles, ¿te acuerdas? Sí. Todavía tenemos unas fotos de Demir ahí estirando su mano a los roles de canela. No tenía ni 2 años en ese tiempo, tenía menos de año y medio. Y está bien bonito ahí estirándose a los roles. Y sin nada de que este tipo de cosas que tenemos ya para Navidad, gastos, regalos, claro. Comida. Todo eso, no hubo nada de eso. Solo gracia abundante de parte de Dios. Sí, pero fue contentamiento que Dios trajo. O sea, no fue nosotros forzaron contentamiento. Digo, estábamos alegres porque pues, teníamos donde vivir. Pero también había en esas bendiciones, en esas personas en específico, Dios nos enseñó el contentamiento lo traigo yo. Ten tu expectativa en mí y no en cosas materiales, formas, modos, sino en que Dios va a suplir lo que necesitas. Y ese año no contemplábamos Navidad y tuvimos un arbolito.
Ujú. Tuvimos decoración, que fueron las primeras esferas que puso Demir, ¿te acuerdas? Ujú. Así pequeñitas y ahí las andaba poniendo en el arbolito. Sí, sí, sí. Sí, fue muy bonito. Eso. Ok. Y yo en el segundo quiero, es que no sé cuál poner primero, pero creo que sería este punto que es saberse amado tal y como es y tener la confianza de explorar y descubrir la belleza en este mundo y en los dones y habilidades que Dios le ha dado, glorificarlo. No porque seamos capaces por nosotros mismos, sino porque Dios está con él. Ujú. Entonces, ese fue como el resumen. Y saberse amado, en, lo voy a, me vino a la mente esta parte, esta porción en Isaías 49, 49 del 2 al 4, más o menos lo voy a parafrasear. Dice, lo resumí como en puntos. Dice, puso mi boca como espada aguda o afilada, como la traducción. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Entonces, investigué qué es eso de una saeta bruñida. Me sonó un poco desconocido el término y refiere a que tiene púas implacables, las mejores. Y dije, ¿qué es una aljaba? Me suena como raro. Una aljaba es donde se guardan, pues donde se guardan las flechas, Ajá, ¿no? una saeta es una flecha, pero La habla de aljaba, la forma de la, sí, pero lo de las púas habla de la ajá, punta de la flecha. de la punta de la flecha, sí. Entonces, y para mí quedó muy claro esto entonces, ok, dice, me puso mi boca como espada, puso mi boca como espada aguda, o sea, espada afilada, y refiriendo este tema que su palabra es como una espada de dos filos, el hecho de que Él puso mi boca como espada aguda, ¿no? Él ha puesto sus palabras en nosotros, eh, y no es que nosotros tengamos poder, sino que Él las puso sus palabras, y tienen poder, y tienen autoridad, y tienen sabiduría y consejo porque viene de Dios. Y luego se me cubrió como la sombra de su mano. Él está con nosotros, Él nos guarda, nos protege, y me puso por saeta bruñida. Entonces Él me tiene, y yo soy nosotros somos sus flechas, y Él nos ha preparado, nos ha, ¿cómo se puede decir? Nos ha forjado. Nos ha forjado, o sea que estamos hechos hoy tal cual somos porque somos de Él. Y luego más adelante dice, mi siervo eres, oh Israel, y yo puse, oh Liz, porque en ti me gloriaré. Entonces Dios, lo que yo decía, en todos los dones, en todas las cosas que hoy pueda mi hijo encontrar en este mundo y ver belleza, esto lo lleva a conocer a Dios, a conocer su poder, a ver la obra de sus manos y a asombrarse del Señor y con las cosas que Dios le ha dado a él. Quizás hoy no hemos descubierto todas sus habilidades, pero las pocas que podríamos decir que lo vemos con toda la destreza que tiene y demás, que a través de esto Él pueda glorificar a Dios y sea usado y lanzado como flecha donde pueda llegar al punto y pueda, ¿cómo se puede decir? Dar en el blanco. Dar en el blanco a donde Dios lo está lanzando y ser perfecto. A la medida que Dios quiere que Él sea, glorificando a Dios porque Él es la flecha de Dios y va a llegar a donde Dios lo envía y va a cumplir el propósito de Dios porque Dios lo envía y Él puede cumplir eso que Dios lo llame porque es una flecha del Señor, ¿no? Y Él lo guarda en su mano, bajo la sombra de su mano, y esa espada aguda va a estar en su boca, ¿no? Para hacer y hablar lo que tenga que hablar, pues de parte de Dios. Y luego dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza.
Y me gusta mucho que a la vez yo me sentí un poco identificada con este versículo, pero bueno, puede ser que te halles y sientas que te has esforzado mucho haciendo lo que has hecho y para ti parezca en vano, o que para otros parezca en vano lo que tú has hecho y sin provecho. Dice, sin provecho mis fuerzas han sido consumidas, pero mi causa está delante de Jehová. Entonces, que Él pueda saber que a pesar de que todo lo que haga y todo lo que se esfuerza haciendo y no ver ningún resultado tal vez, que sepa que su causa y su recompensa está con Dios. Claro. Y que Dios va a ser el que le va a dar esa recompensa al final. ¿Por qué? Porque Él ha estado siendo obediente al llamado de Dios y haciéndolo y dando y dejando todo su esfuerzo, todo su cansancio, todo lo que Él tiene para glorificar a Dios en medio de eso que está haciendo, aunque para otros no parezca importante, no sea relevante, pero para Dios lo es, ¿no? Porque está siendo fiel en lo que Dios le ha llamado. Dice, y estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y que la fuerza de Demir sea el Señor, que Él sea, como dice aquí, estimado será a los ojos de Jehová. Y creo que no hay cosa más confortante saber que estamos haciendo la voluntad de Dios hoy y que somos estimados ante los ojos de Dios, aunque no seamos estimados ante los ojos de nadie más, ¿no? Y creo que ese debería ser nuestro mayor anhelo como cristianos, en que estamos cumpliendo un llamado y que lo que estamos haciendo hoy no es para ser vistos por el hombre, sino para ser estimados ante los ojos de Dios, ¿no? Y que tu esfuerzo y todo tu cansancio no es para tal o cual, sino es para Dios. Y creo que eso debemos tener en mente, ¿no? Y bueno, por eso lo resumí en de saberse amado tal y como es, y a través de todo lo que Él ve alrededor, y los dones y habilidades que Dios le ha dado, sea para glorificarlo, como esa flecha bruñida que es lanzada y que puede dar en el blanco, y que así sea como Él glorifica a Dios. Y creo que lo hemos hablado, ¿no? O sea, el hecho de, para dar gloria a Dios no necesitas estar haciendo cosas cristianas necesariamente, sino cosas excelentes. Hacer lo que tienes que hacer de la forma más excelente que puedes hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque si fuera necesariamente cristiano, pues mi trabajo no glorifica a Dios. Los quehaceres del hogar no glorifican a Dios, ¿no? Pero eso, o sea, puede estar glorificando a Dios con lo bueno o con lo deficiente que tiene en sí mismo, por el hecho de que Dios lo hizo así, pero también por el hecho de que eso es una herramienta que Dios le ha dado para perfeccionarlo a tal modo que Dios sea glorificado en que está bien hecho el trabajo que le ha puesto a hacer, ¿no? Sea un ministerio cristiano o sea pintar un dibujo, ¿no? Que lo haga de la forma más excelente que puede, y también ayudarle a entender que el hecho de que otros estén haciendo algo por lo cual él no siente un deseo, no significa que él está mal, sino que esos deseos que Dios ha puesto en su corazón y que Dios no ha puesto en su corazón es para que él glorifique a Dios de una manera especial y específica, con una gracia específica para él mismo, y que no tiene un llamado similar al de otros. Igual al de su papá, por ejemplo, ¿no? No precisamente tendrá las mismas habilidades que tú, pero puede desarrollar las que Dios le ha dado, ¿no? Sí, la intención es ponerle herramientas donde él pueda experimentar y perfeccionar lo que Dios le ha dado de la mejor manera. Pero sí, o sea, creo que es bueno animarle a... Sobre todo como papás reconocer, ¿no? Reconocer lo bueno, lo bien que hacen nuestros hijos y animarlos y no más bien apachurrarlos por lo que no hacen bien, ¿no? Sino más bien enseñarles, y quizás es difícil para ellos ciertas cosas, pero entonces ayudarlos a
a mejorar en ciertas Claro. áreas y ser soporte para las cosas también que sí hacen bien, ¿no? Y animarlos a seguir, a esforzarse, a no rendirse, a perseverar y no ser más bien estorbo y tropiezo para que ellos dejen de hacer algo que les apasione, ¿no? Creo que eso también nos llegamos a experimentar de cierto modo, pero creo que también nos ha ayudado a ver que eso es importante para que nuestro hijo pueda expandirse más, estirar más lejos su mano, ¿no? Ajá, hay cositas de interacción que a nuestro hijo le son difíciles y yo ya me sentía cómodo en la dinámica de ponerle castigo o hablarle severo. Y te platicaba hace rato, ¿no? Que quiero cambiar eso y desde ayer empecé con un tema de celebrarle sus pequeñas victorias y animarlo a lo estás haciendo bien, aunque no es excelente, aunque no es lo que yo quisiera, pero está poniendo un esfuerzo por cambiar pequeñas cositas. Entonces, el celebrarle esas cositas como papás creo que es bueno. Y lo hemos visto con con películas principalmente, ¿no? Creo que es donde más notamos el cambio de que le gustaban mucho, empezó a desarrollar muchos miedos y ahorita pues ya aguanta ver una que otra película saltando algunas partes, pero pues ya como que él ya está familiarizado con ciertas películas y eso le anima mucho, ¿no? Y ya generó ese ambiente en él y ha sido aprender a aplaudirle esas pequeñas victorias, porque él no está partiendo desde el mismo sitio que yo, porque él no tiene ni el conocimiento, ni el bagaje, ni las habilidades que yo tengo. Él está partiendo de cero y está empezando su camino. Y creo que es bueno recordarle eso, o sea, tú traes tu camino y va a haber cosas que para él sean más fáciles que para otros niños y viceversa. Pero el aplaudirle lo que él está haciendo bien y el seguirle animando en aquello que le cuesta, ¿no? Más o menos creo que por ahí vas. ¿Algo más? Pues mi último sería uno muy claro: no envidies al malo, basado en Salmo 37 y Salmo 73. Salmo 37, 1 al 4 dice: no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como el césped verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es más porque es desgastante estar envidiando y odiando personas. Y es confort al corazón saber que Dios está cuidando mis pasos, mi modo y mi vida en general, y que Dios va a hacer bien a mi vida. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que el que cree en Jesús, esta vida es lo más cerca al infierno que va a estar. Y el que no cree en Jesús, esta vida es lo más cerca del cielo que va a estar. Entonces podemos caminar con esas leves tribulaciones, podemos caminar con que al malo le vaya bien, porque esta va a ser toda su satisfacción en este mundo. Y nosotros como cristianos no va a ser así. Esperamos algo más grande, algo que tal vez en este mundo no tengamos hoy, pero que sí vamos a recibir en un mundo eterno. Y vamos a poder estar con Jesús y tener ese ánimo, tener esa fuerza. Pero es eso: confía en Jehová y haz el bien. Habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y podemos caminar amando a Dios, ¿no? Y no es, entonces, ¿qué pasa con el malo? Tendrá que rendir cuentas a Dios, no a mí. Y es donde resuena esto: confía en Jehová, haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te concederá las peticiones de
de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él actuará. Y Salmo 37 y 73 está lleno de estos contrastes, pero me gusta mucho esta frase: confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Tenemos Sí. algo específico que hacer, y algo que queremos dejarle a Ademir es eso: enfócate en lo bueno que Dios te ha dado a ti, desarróllalo de buena manera y camina. Para lo bien hecho no hay caminos cortos. Me gusta mucho esa frase. Y a veces tienes que empezar de cero, picar piedra sin que nadie te apoye, pero pues Dios está ahí y Dios promete ser fiel si tu corazón está deseando sus caminos. Ujú. Y bueno, pues por último, el último punto para mí es una pregunta: ¿cómo responder ante el rechazo y cómo saber apartarse de aquellos que le hacen daño? Y para mí es muy, muy claro. Justamente hoy, bueno, ayer tuvimos un caso, una Una situación. situación muy fuera de lo normal, de lo que no había yo enfrentado. Bueno, me llegó a pasar algo, pero más pequeñito, con mi hijo, en una fiestecita con unos niños, y bueno, en específico un niño pues le llegó a hacer algún desplante. Entonces, pero el que sucedió ayer fue más grande. Entonces, nosotros hacemos escuela en casa, por lo cual pues mi hijo está aquí todo el tiempo con nosotros. Él apenas tiene 4 años y empezamos como formal desde los 3 años y medio, y ahorita pues decidimos iniciar un curso de verano donde yo estoy actualmente trabajando solamente este tiempo de curso de verano, y pues me pareció una buena idea porque pues mi hijo puede estar en el curso. Bueno, dentro de esto pues obviamente tiene que haber relaciones entre los niños, de llevarse y jugar y hacer y mover y todo. Bueno, hubo una situación donde mi hijo se vio expuesto al rechazo muy explícitamente. O sea, fue literal hasta un empujón muy fuerte. Cuando él quería o estaba siendo amigable con un niño, el niño se enoja porque él estaba haciendo otra cosa. Un enojo de niños, ¿no? De niños, de esto yo estaba haciendo y me lo destruiste, y mi hijo sin darse cuenta que realmente algo, Problemas de comunicación. la razón por la cual el niño lo empujó, simplemente lo empujó. Mi hijo estaba siendo amigable, entonces como que ahí hubo algo raro, pero simplemente lo feo de esta situación ni siquiera fue el empujón, sino fue el rechazo. O sea, fue sentir el rechazo. Para mi hijo fue algo muy nuevo. Vi la expresión en su rostro, y cuando yo llegué, o sea, a separar esta situación, porque estábamos los maestros ahí, simplemente que todo fue muy rápido. Entonces llegó el otro maestro, llegué yo, separamos, luego cargo a mi hijo, y jamás lo había visto llorar de este modo. A mí me rompió, no sabía qué decirle, simplemente lo abracé, me empezaron a lagrimear los ojos, porque yo le digo a mi esposo: el rechazo que mi hijo siente en este momento lo sentí yo. O sea, sentí exactamente lo mismo o sea, pues yo digo que lo mismo porque pues evidentemente yo he vivido el rechazo, pero sentir que mi hijo estaba viviendo ese sentimiento de rechazo me rompió. Entonces tenía yo que tranquilizar a mi hijo, y me tenía yo que tranquilizar para no, pues es que todos estaban ahí. Claro, para no hacer más grande la situación, Sí, ¿no? también yo traté de ocultar mis lágrimas. Y bueno, pues al final me salí del salón, y lo llevé a tranquilizarse, y me tranquilicé yo. Entonces empecé a hablar con mi hijo sobre lo que sucedió, ¿no? Y tratando de darle a entender lo que había pasado. Y fue un poco difícil porque ¿cómo le digo a mi hijo, no? O sea, no, o sea, fue difícil, pero simplemente salieron algunas palabras de mi boca, como que en este mundo va a haber personas que nos van a hacer daño. O sea, en palabras rápidas, que nos van a hacer daño, y algunas personas no van a tener la intención de hacerlo, pero por accidente o por alguna situación va a suceder, y nosotros debemos, pues ahora sí que simplemente de perdonar
y amar a esa persona, a pesar de lo que haya sucedido. En este caso fue un malentendido, una mala comunicación. No fue malintencionado, creo yo, por lo que vi. Y en otros casos yo le decía a mi hijo, va a haber personas que sí nos quieren hacer daño, que sí nos quieran causar un daño de verdad, y de esas personas simplemente nos vamos a alejar. Alejamos. Entonces para mí fue muy, muy claro, ¿no? Y creo que nos ha tocado tener que experimentar eso en carne propia, hablando de estos dos últimos años, sentir el rechazo, sentirnos lastimados y saber que tenemos toda la libertad de marcar esa distancia, porque Dios mismo en la Biblia lo dice, ¿no? Claro. Como cristianos, aquel que sí ser cristiano, pues no hace lo que lastimar a otros, no busca perjudicar a otros, y aquel que dice ser cristiano y lo hace, simplemente aléjate de esa persona, no comas en la misma mesa con esa persona. No, Dios nos da esa libertad, y creo que en este caso, aún con personas no cristianas o cristianas, mucho mayor, ¿no? Mucho mayormente, sí, con más ¿no? razón. Entonces, y justo hoy estaba leyendo Isaías 53 y habla sobre Jesús, y dice que él fue despreciado, en el verso 3, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando yo le estaba leyendo esto hoy, así me temblaba ¿cómo se puede decir? Los ojos empezaron a lagrimear, como me temblaba la voz cuando leía, porque me quedé pensando, o sea, Señor, si tú viviste y tú experimentaste el desprecio y el rechazo, y fuiste varón de dolores, que he experimentado, ¿no? En todo esto, y en quebranto y menospreciado, y no lo estimamos, siendo que Jesús, siendo hijo de Dios y habiendo hecho todo lo que hizo, experimentó todo esto, porque nosotros, siendo sus hijos o sus siervos, hoy no vamos a experimentar lo mismo, haciendo el bien, porque al final de cuentas no importa, o sea, estás haciendo el bien y estás haciendo lo que es bueno, y aún así somos rechazados, y aún así no nos quieren, y aún procurando lo mejor, no nos van a querer, ¿no? Y decir, ok, vale la pena hacer el bien. ¿Por qué? Porque Jesús lo experimentó, y porque si Él experimentó todo esto, si somos hoy sus siervos, lo vamos a experimentar. Solo necesitamos saber y seguir el ejemplo de Jesús, y saber que podemos simplemente vivir esto, y decidir perdonar, decidir amar, y aquellos que nos hacen daño, tal cual, directamente, simplemente decidir hacernos un lado, y nuestra causa otra vez está delante de Jesús, ¿no? Delante de Dios. Claro. Y creo que eso es para mí lo que yo quiero que mi hijo sepa, o sea, qué hacer en ciertos casos de rechazo que va a experimentar, y por qué razón, ¿no? Porque puede ser que lo experimente porque él hizo mal, o simplemente porque él está haciendo el bien y no hizo nada para que sucediera, pero esta persona malintencionada le hace daño. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tienes que responder? Y alguien me decía esto de que pues, tengo que enseñarlo a defenderse, pero llegando, o sea, yo no le dije ya nada, simplemente fue escuchar a la persona, y regresando a casa le platico a mi esposo, y llegamos a esa conclusión, ¿no? Bueno, tú dilo. Ajá, la idea es, el hombre fuerte no necesita la fuerza para reducir a otros, sino que el hombre fuerte es el que es capaz de dominar sus impulsos para no hacer mal a otros, aunque ellos le hayan hecho mal. Y eso es lo que queremos dejar en Demir, ¿no? Sí puedes defenderte, pero es mejor, ya sea o hacerte a un lado, o simplemente decidir no usar fuerza y usar otras herramientas
O simplemente decir, no voy a responder de la misma manera en que me están respondiendo a mí. Y llegamos a esa conclusión porque hay niños que su primera respuesta es golpe, ¿no? Golpe, empujones, manotazos, gritos. Y entonces, ¿cómo queremos que mi hijo pueda, o sea, cómo le estamos enseñando, cómo le estamos guiando a él para saber cómo responder ante esto, ¿no? Creo que eso es muy importante y se va a ver reflejado en cómo los niños responden al final de cuentas, ¿no? Cómo regulamos esa emoción que sienten y cómo lo llevamos a caer en cuentas de qué puede hacer en esas circunstancias. Claro. Y hablando ahorita de pequeñitos, o sea, estoy hablando de niños de 2 y medio, 3, o sea, en esas edades es en la que estamos ahorita y tristemente me he encontrado con esta situación en muchos niños. Sí. Y creo que es muy importante la participación de los papás para poder llevar a sus hijos a regular esto, ¿no? A saber cómo responder. Y creo que esto se va a ver reflejado obviamente en el futuro adulto que va a ser. Sí, y a final de cuentas lo que te decía ayer, o sea, porque me comentabas que una niña luego salió a defenderlo. Ah, sí. ¿No? Y el problema de este miedo de cómo exponerlo para que otros le hagan daño. El problema es que si no lo exponemos para que otros, bueno, si no es capaz de exponerse para que otros le hagan daño, tampoco va a ser capaz de exponerse a que otros lo traten con ternura, a que otros lo defiendan, o a que incluso él sea capaz de defender a otros. Y demostrar esa parte del carácter de Cristo y de entender esa parte también del carácter de Cristo, de un Dios que intercede por nosotros, ¿no? Y en este caso una niñita que fue e intercede por él, a su entendimiento, a su modo, y tal vez Demir no lo recuerda, pero tú sí. Sí. Y a ti te marcó eso, o sea, no solo fue un niño que en ese momento por un problema de comunicación respondió mal, sino una niña que Demir apenas está conociendo igual que el niño que salió a defender, a poner cara por él. Y exponer y estar vulnerables es eso. Va a haber personas que nos traten bien, va a haber personas que nos traten mal, pero Dios nos hizo para eso, para estar en comunidad, para ser parte de un entorno más grande que nosotros. Y eso implica lo bueno y lo malo. Pero vivir en eso es aprender a vivir con lo bueno también. Y aprender a deleitarnos en lo bueno y a descubrir lo bueno. Sí. Pues eso sería todo. Esperemos que esto anime sobre todo a papás a sentarse a considerar uno a otro el qué es aquellas cosas que son esenciales para ustedes como papás, el dejarles a sus hijos. Aquella herencia que esperemos en Dios que no se pierda y que pueda seguir siendo replicada y que nuestros hijos aprendan a que sus papás en verdad fueron sus papás y le modelaron una cosmovisión, le modelaron una relación con Dios, le modelaron un estilo de vida que Él quiera dejar en futuras generaciones y que cada vez sea mejor y que cada vez sea más claro. Y justo quiero acabar con esto que dice mi esposo. Cuando él dijo dejemos una herencia, se me vino a la mente inmarcesible y dije, me suena que ese es lo que quiere decir, pero no tengo exacto el significado. Y ya lo busqué rapidísimo y quiere decir algo que no se marchita, que es eterno y no puede perder su frescura o vigor. Todo se va a acabar, nuestra herencia terrenal, nuestra herencia de padres, si es que les toca, casas, coches, todo lo material, todo en esta vida se va a acabar, pero esta herencia que tú le quieras dejar a tu hijo necesita ser algo inmarcesible para que permanezca hasta la eternidad, y eso nada ni nadie se lo va a quitar. Tesoros en el cielo a final de cuentas, ¿no? Que Demir aprenda a vivir su vida hoy pensando en su lugar futuro.
Con la vista en el cielo, de vuelta. Exacto. Pues gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Bye bye.